Hola amigos. El Honda Pilot tiene un solo motor. Un V6 de gasolina de 3,5 litros con 257 CV. 249 CV tras el rediseño de 2011. El motor con denominación J35Z4 está equipado con un sistema de desactivación de cilindros VCM que reduce el consumo de combustible. Para ello, según el modo de conducción, se apagan 2 o 3 cilindros de la unidad trasera. El motor tiene transmisión por correa de distribución. El intervalo de sustitución recomendado es de 105.000 kilómetros. El ajuste del juego de válvulas es necesario cada 45.000 kilómetros. Desafortunadamente, el motor a veces presenta sorpresas desagradables. Por lo tanto, algunos propietarios, después de 100-150.000 kilómetros, se enfrentan a un desgaste prematuro de los árboles de levas de cabeza delantera. Después de 150-200.000 kilómetros, el desgaste de los cojinetes de biela incluso se produce, pero, afortunadamente, con mucha menos frecuencia. Presumiblemente, la causa de los problemas de escasez de petróleo es un error de cálculo en el diseño. La enfermedad se ve agravada por el descuido de algunos propietarios que no controlan el nivel de aceite. Y su consumo solo aumenta con el aumento del kilometraje y en ocasiones alcanza los 2-3 litros cada 8-10.000 kilómetros. Si el consumo de aceite es excesivo, es necesario cambiar los anillos, normalmente no antes de los 200.000 kilómetros. Además, después de 100.000 kilómetros, aparecen fugas de aceite por debajo de la unidad de desactivación de cilindros. Carme.pro catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en El aceite entra en contacto con el generador y lo daña. En condiciones normales, el generador puede durar más de 300.000 kilómetros. Otra fuente de posibles problemas es el convertidor catalítico. Queda inutilizable después de 150-250.000 kilómetros. Si se utiliza un catalizador defectuoso durante mucho tiempo, su contenido puede destruirse. Como resultado, las virutas de cerámica entran en los cilindros, lo que provoca rayaduras. En este caso, la sustitución del motor es inevitable. Los soportes de la unidad de potencia pueden fallar después de 100-200.000 kilómetros. Después de 150.000 kilómetros, el motor de arranque también puede necesitar atención. Empieza a chirriar al arrancar debido a que el retractor se atasca. Lubricar la unidad elimina la enfermedad. El motor está asociado a una transmisión automática de 5 velocidades. La caja aún no ha dado ningún problema. El único motivo de queja son los temblores que aparecen después de 200.000 kilómetros. La máquina también se utilizó en otros modelos de la marca, donde resultó positiva. Los problemas solo pueden surgir si el aceite no se actualiza o las fugas no se reparan a tiempo. Aparecen en la unión de los tubos de refrigeración del líquido de la transmisión o cuando se desconecta el racor del tubo del radiador, corrosión de la conexión roscada después de 200-250.000 kilómetros. El sistema de tracción total VTM4 tiene un modo de bloqueo que le permite moverse con confianza sobre nieve profunda y barro. Lo único que limita las capacidades todoterreno es la poca distancia al suelo y la desconexión de la transmisión bajo carga debido al sobrecalentamiento. VTM4 es un sistema muy confiable. Solo ocasionalmente, en caso de heladas severas, los propietarios se enfrentan a un apagado espontáneo del sistema de tracción total. Después de reiniciar el motor, la funcionalidad del VTM generalmente se restablece. El cojinete exterior del eje de la hélice puede desgastarse después de 100-150.000 kilómetros. Aparecen ruidos, zumbidos y vibraciones. Cabe señalar que se requiere un cambio de aceite en el diferencial trasero cada 15.000 kilómetros. A la hora de elegir un coche, tenga cuidado al examinar los ejemplos procedentes de Estados Unidos. También se vendieron allí opciones sin tracción total, con eje motriz delantero. Los amortiguadores traseros se desgastan más rápidamente que los delanteros. Si estos últimos, por regla general, duran más de 150.000 kilómetros, es posible que sea necesario reemplazar los traseros después de 50-60.000 kilómetros. Los bastidores originales son bastante caros, los análogos son más baratos. Después de 60-100.000 kilómetros, lo más probable es que se rompan los bloques silenciosos de las palancas delanteras. Las rótulas tienden a durar mucho más. Algunas personas se las arreglan reprimiendo bloques silenciosos y bolas, lo que es mucho más barato, pero menos duradero. Los cojinetes de las ruedas traseras también se desgastan con relativa rapidez, después de 100.000 kilómetros. Las juntas homocinéticas exteriores de los emiejes delanteros pueden crujir después de 150-200.000 kilómetros.
Es casi seguro que los resortes traseros se hundirán después de 200.000 kilómetros y las ruedas se convertirán en una casa. La cremallera de dirección puede golpear después de 60-100.000 kilómetros. Los tubos de refrigeración del líquido de la dirección asistida pierden su estanqueidad con el tiempo debido a la corrosión. La pintura es bastante fina y débil. Mucha gente se queja de que las luces traseras sudan. Con la edad, las ópticas delanteras se vuelven turbias, el cromo se desprende del revestimiento, se detecta corrosión en la puerta del maletero y falla el botón para abrirla. Uno de los problemas más comunes son las fugas en las boquillas del lavafaros. El depósito de líquido está situado encima de los pulverizadores, por lo que el líquido comienza a salir por gravedad. Reemplazar los inyectores en garantía resuelve el problema por un corto tiempo. Los artesanos modificaron el diseño. Alargaron el tubo y lo doblaron, de modo que el borde superior de la curva quedara por encima del nivel del líquido. Hay mucho plástico duro en la cabina que con el tiempo comienza a crujir. Después de 150-200.000 kilómetros, el motor del calentador también puede volverse ruidoso. Los problemas eléctricos prácticamente nunca ocurren y los que surgen en su mayoría son causados por un sistema de alarma instalado mal. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.